Buenos días, mi nombre es Dorislet Pérez Mendoza, estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana en la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas. Les presento mi disertación sobre la pregunta de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación, diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción del conocimiento científico. Empezamos entonces con la definición del lenguaje, aunque existen muchas definiciones y muchos conceptos, también hay escritores que le han dado definiciones a este. Entre esos tantos tenemos a Watson, que nos manifiesta que es un ámbito manipulatorio. Le dice que el lenguaje se da por medio de la práctica. Chomsky nos dice que es un conjunto finito o infinito de oraciones y que estas oraciones están construidas por un conjunto de elementos finitos, ya que no hay acción de seguir sino solamente con esos que ya existen. Luria nos dice que es un sistema de códigos con los cuales se designan los objetos del mundo exterior, ya que el mundo aquí se representa por medio de códigos. Broncar, en 1977, dice que la instancia o la facultad que se invoca para que todos los hombres hablan entre sí. Y aquí es la habilidad que el ser humano tiene para comunicarse entre ellos. Es lo que se puede entender de lo que manifiesta el escritor Broncar. Fabio y Vi nos dicen que es un sistema de comunicación biológico, que es innato, y que es especializado en la transmisión de la información. O sea, aquí ya tiene un nivel más alto sobre cómo comunicarse entre sí. Sapir, citado por Hernando, dice que es un método exclusivamente humano y no instintivo. Este hace referencia a que el lenguaje nace con el ser humano y que por medio de este es que se comunica, que muestra sus ideas, sus emociones y sus deseos. Y para esto utiliza los símbolos. Dentro de esta concepción manifiesta algunas propiedades como la voz que se convierte en un canal de transmisión y recalca que el instinto no tiene lugar aquí dentro de la representación del lenguaje en el ser humano. Si vemos entonces que el lenguaje es innato en el ser humano, esto le permite llevar sus estrategias para resolver sus necesidades. La necesidad de comunicación. Cuando hay esta necesidad de comunicación y se satisface, se conlleva entonces a lo que es el conocimiento, entendido como esa facultad, ya que el ser humano ha desarrollado esas habilidades y comprende por medio de la razón la naturaleza, sus cualidades y las relaciones de las cosas. Aquí ya interpreta el mundo en el que vive, el mundo que lo rodea. En la representación del conocimiento nos dice que nos sirve o se refiere a esos mecanismos para representar y manipular la información que se obtiene del experto. Se puede decir que cuando leemos un libro, el experto viene siendo el autor, nos está dando una información y entonces nosotros estaremos en la capacidad de representar lo que él nos está dando. Es aquí entonces cuando hablamos de representación del conocimiento. Dentro de esta representación del conocimiento tenemos las teorías filosóficas, como a priori, que es un conocimiento que no se puede refutar, es como es y no se puede cambiar. Al contrario de lo que es el conocimiento a posteriori, que aquí se utilizan los sentidos y que se puede refutar sobre algo que ya existe. El tácito es un conocimiento que existe,
pero que no hay una forma de representación del mismo. En el procedural nos dicen que es ese sistema de pasos, de reglas que utilizamos para desarrollar algo, para resolver un problema, una situación. El declarativo es un conocimiento que se pone en duda, puede que sea verdadero o puede que sea falso. En la jerarquía del conocimiento tenemos metaconocimiento como el conocimiento que se tiene de lo que ya se sabe, o sea, de la experiencia, de lo que ya ha conocido el ser humano. El conocimiento es la información especializada de alto nivel, o sea, lo que ya yo sé, y eso lo puedo utilizar en cualquier momento. En la información son esos datos ya clasificados, podría decirse, algo que ya está procesado, ya eso lo tengo clasificado. En cambio aquí en los datos es una información generalizada. Puede ser los números o las letras, pero que no tengo nada especificado. Y el ruido son elementos de poco interés que pueden ocultarnos también información. En las matemáticas interpretadas como lenguaje, cito a Bernoulli, quien aporta que el conocimiento es construido por el sujeto, quien en un proceso adaptativo e interactivo con el medio ambiente organiza su mundo de experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto, a medida que pasa el tiempo, a medida que va viviendo, a medida que tiene sus experiencias, es donde específicamente está construyendo ese conocimiento. Pero no solo se refiere a la adquisición del lenguaje matemático, sino también a las habilidades lingüísticas. Dentro de estas habilidades lingüísticas podemos encontrar lo que es el aprendizaje matemático. Este aprendizaje matemático se refiere sobre todo a cómo el estudiante, cómo el aprendiz, por medio de símbolos, de signos, adquiere un conocimiento. Dentro de este aprendizaje matemático tenemos el aprendizaje conceptual, que es la adquisición del significado. Es cuando ya el estudiante comprende el significado de un objeto, de una situación que se encuentre. El aprendizaje operatorio, aprender a operar, a hacer y a resolver. Aquí es donde, desde el punto de vista matemático, el estudiante resuelve problemas. Cuando ya esto lo hace, entonces se puede decir que ya obtuvo un aprendizaje operatorio, que ya es capaz de resolver este tipo de situaciones. En el aprendizaje simbólico, como su nombre lo dice, hace un acercamiento sobre los símbolos para su manipulación. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere de estos símbolos para desarrollar el pensamiento matemático, que está inmerso y que sin este no podría darse un desarrollo de estas actividades o de estas situaciones. Dentro de las conclusiones generales tenemos una relación entre lo que es lenguaje, pensamiento y conocimiento. El lenguaje, como ya bien sabemos, es innato del ser humano y que tiene características especiales que lo hacen diferente a los demás seres humanos, a los demás seres vivos, como es la utilización de símbolos, de signos, la voz y diferentes señales de comunicación. El pensamiento viene siendo desarrollado a medida que se utiliza el lenguaje. Y si ya se utiliza el lenguaje, se está desarrollando un pensamiento, posteriormente va a haber un conocimiento de todo lo que ha vivido. El lenguaje en el ser humano es innato,
como lo decíamos anteriormente, y se transforma con el tiempo. El lenguaje desde sus inicios, desde que existe el ser humano, ha venido en una transformación y que hoy en día ha sido modificado para una mejor comprensión en la relación o en la comunicación que existe entre los seres humanos. El conocimiento científico es el resultado del porqué de las cosas y cuál es su devenir. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos de conocimiento que se obtiene desde las experiencias, aquí en el conocimiento científico avanzamos en un nivel más profundo, donde nos conlleva a una serie de preguntas, a desarrollar estos interrogantes, al saber por qué existen las cosas, a saber para qué existen, a encontrar una explicación y a dar también una explicación, donde puedo refutar, donde puedo indagar, donde puedo deducir conceptos para entonces obtener un conocimiento. Se podría decir entonces que la construcción del conocimiento científico se da en la medida en que el ser humano desarrolla habilidades y tiene la facultad para representar cualquier información que tenga de un emisor o que tenga del mundo en el que vive. Esta información, como se dice, se puede representar, pero entonces allí donde entra el ser humano con esa capacidad, con esa facultad para demostrar lo que ya ha aprendido. Es aquí entonces donde se aplica o donde se obtiene un conocimiento científico. Muchas gracias.